Buenas tardes, mujeres de Transer, las saludo con respeto y con aprecio, deseando que todas ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Lucía Valenzuela, nutricionista dietista de formación, y el día de hoy quiero compartirles un mensaje sencillo y concreto sobre la alimentación saludable en tiempos de pandemia. Importante tener presente que para alimentarnos de una manera saludable y adecuada, pues no necesariamente tenemos que tener un recurso económico supremamente amplio. Yo considero que esto puede ser un mito y que en todos los seres humanos, desde las regiones en donde vivimos, pues debemos proveernos de aquellos alimentos que tenemos al alcance, que nuestras mismas regiones en nuestras tierras cultivan, y sobre todo, algo muy importante, aprovechar aquellos alimentos que están en cosecha, puesto que los vamos a conseguir a unos precios mucho más favorables. Para empezar, es importante tener presente que un grupo de alimentos necesario, porque además nos provee de vitaminas del complejo B que son necesarias para nuestro organismo, para mantener el sistema inmunológico de nuestro organismo, pero que también nos brindan carbohidrato, que es ese nutriente que el organismo necesita para realizar todas las funciones externas como hablar, caminar, etcétera, y realizar funciones internas como es que nuestro cerebro funcione adecuadamente, nuestro corazón pueda latir adecuadamente. Los podemos encontrar en alimentos como los cereales, maíz y todos sus derivados, el arroz, por ejemplo, todos los derivados del trigo, como es, por ejemplo, el pan. Ahí lo importante es tener en cuenta unas cantidades por porciones, o sea, alimentos que frecuentemente nosotros estamos acostumbrados a consumir. Ahora bien, finalmente el grupo de las frutas y las verduras son alimentos supremamente saludables. Insisto en que lo importante acá es tratar de variar con frutas y vegetales de diversos colores, ojalá consumirlos en preparaciones crudas, como por ejemplo es comer la fruta entera o las ensaladas crudas, y siempre recurrir a los que están en cosecha. Otro grupo de alimentos muy importantes, porque nos provee de un nutriente clave, que son las proteínas, que fortalecen el sistema de defensa o lo que llamamos el sistema inmunológico del organismo, y por supuesto que es determinante para la buena recuperación de enfermedades como por ejemplo los virus en este caso, y en este escenario son el grupo de los lácteos. Por lácteos entendemos tanto las leches de animales como por ejemplo leche de vaca, de cabra, por ejemplo, como sus derivados, como lo pueden ser los quesos, el yogur, el kumis, que inclusive lo podemos realizar de manera casera en nuestras casas. Y paralelamente a estos grupos de alimentos, y que también contribuyen siendo alimentos fuentes de proteína, están el huevo, que puede ser huevo de gallina, no necesariamente lo podemos consumir cocido, puede ser en cacerola o perico, podemos mezclar vegetales como por ejemplo el tomate, la cebolla, la espinaca, por ejemplo, los cárnicos, como por ejemplo carne de res, pulpa, carne de cerdo pulpa, por ejemplo el pollo como tal. A veces, cuando nuestra condición, sea de salud, de creencia o económica, hace que no tengamos un suficiente recurso para consumir proteína animal todos los días, podemos hacer una mezcla vegetal que es muy valiosa, que es combinar el consumo de un cereal, que puede ser la porción de arroz o por ejemplo la arepa, con una porción de lo que llamamos las leguminosas, que son las pepas o los granos. Puede ser una porción de frijoles, de blanquillos, de garbanzos, de lentejas. Esta combinación hace que se forme una proteína que el organismo la puede aprovechar de una mejor manera, y así obtener parte de la proteína que nuestro organismo necesita para reforzar nuestro sistema inmunológico. Por último, les quiero compartir un mensaje acerca del consumo de las grasas. La grasa como tal es un nutriente, sí, y es un nutriente importante para el organismo, como lo son los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, los minerales. Dentro de las amplias funciones que tiene la grasa, no solamente está proveernos de energía, sino también, por así decirlo, cubrir gran parte de todo nuestro sistema nervioso. Entonces la grasa la debemos consumir diariamente. El problema con la grasa es que a veces abusamos en el consumo de ella,
o consumimos de cierto tipo de grasa que no es tan saludable para nuestro organismo. En ese sentido, pues sí es importante tratar de mantener un consumo controlado en grasa, tratando de evitar el consumo de preparaciones fritas, que este tipo de preparaciones, como por ejemplo consumir una tajada de plátano frito, pues sea muy ocasional, más bien tratar de usar preparaciones asadas o por ejemplo cocidos o por medio de guisos, que a veces los hacemos con vegetales, usando pequeñas cantidades de aceites, 1 máximo 2 cucharaditas. En ese escenario no necesariamente tenemos que consumir, o la recomendación es usar el aceite de oliva. No, si bien es cierto, el aceite de oliva es un aceite saludable, es un aceite que contiene un tipo de grasa que se llama omega 9, importante para la salud. No necesariamente debemos recurrir a ese aceite para cocinar. Podemos usar aceites como por ejemplo de fuentes de soya o de girasol. ¿Por qué? Porque estos tienen un tipo de grasa que se llama grasa principalmente, ¿no? Un tipo de grasa que la conocemos como omega 6, y el omega 6 es un tipo de grasa que el organismo no la produce y que sí la debemos consumir de los alimentos. Por ejemplo, fuentes de omega 9 y a precios más asequibles y alimentos que nos gustan podría ser el aguacate, que es a un costo mucho más razonable y que por supuesto debemos respetar una cantidad por porción. Por último, chicas, traten de controlar el consumo de azúcares, dulces, postres, que esto sea lo mínimo, que ojalá nos acostumbremos en las bebidas a no consumir azúcares. Y dado el caso que nos den ganas de consumir azúcares o postres, pues recurrir inclusive a postres que son mucho más asequibles, que son más comúnmente usados en nuestra población, como lo es consumir, por ejemplo, una porción pequeña de bocadillo, ¿sí? Y si vamos a consumir torta, moderar muchísimo la cantidad por porción, que en este caso sería una porción pequeña. Espero que estos mensajes cortos y sencillos hayan sido de utilidad. Hasta luego y que estén muy bien.